Parte 1. El periódico crujió entre mis dedos, mientras lo doblaba de nuevo hacia la sección de deportes. Las mañanas de los sábados tenían su propio ritmo ahora. El café enfriándose en la taza azul desconchada. El silencio extendiéndose por mi pequeña cocina como un viejo amigo. El apartamento de Vallecas tenía esa quietud particular que llega cuando has vivido solo el tiempo suficiente como para dejar de esperar compañía. 3 años desde que Marta se fue, y todavía dejaba el periódico donde ella solía sentarse. El agudo timbre del teléfono cortó la quietud como una cuchilla. Mi mano dio un respingo, salpicando gotas de café sobre las esquelas. ¿Quién llamaba a las 10:30 de un sábado? Sofía solía enviar un mensaje primero, y los pocos amigos que me quedaban sabían que no debían interrumpir la soledad del fin de semana. ¿Arturo? La voz tenía ese frío familiar. La cortesía ensayada de mi yerno que nunca lograba enmascarar del todo su incomodidad. Soy Javier. Me enderecé en la silla de madera, sus patas crujiendo contra el linóleo. Javier nunca llamaba, jamás. Cuando había comunicación entre nosotros, fluía a través de Sofía como el agua, buscando el camino de menor resistencia. Javier, ¿todo bien? Una pausa se alargó en la línea, llena del sonido de su respiración cuidadosa. Sofía insiste en que te llame por una cosa. Las palabras tenían peso, cada una medida y reacia. La cena de cumpleaños de mi madre. Esta noche, se me encogió el estómago. El cumpleaños de Beatriz del Monte. Lo había olvidado, aunque Sofía lo había mencionado hacía semanas. La forma en que Javier dijo, insiste, dejaba claro de quién no había sido la idea de esta invitación. Ya veo, cree que deberías venir. Otra pausa, esta vez más larga. La familia se reúne a las 7. En el Club de Campo Villa de Madrid. El Club de Campo. Por supuesto. Donde el servicio de aparcacoches costaba más que mi compra semanal, y la carta de vinos parecía un idioma extranjero diseñado para separar a los dignos de los que no lo eran. Eché un vistazo a mi cocina. Los platos desparejados secándose en el escurridor, el frigorífico zumbando su canción mecánica, la única taza de café que se había convertido en toda mi rutina matutina. Es un detalle por parte de Sofía. Sí. Bueno. El tono de Javier sugería que el detalle no tenía nada que ver con él. La etiqueta es de negocios, informal. El club tiene sus normas. La forma en que dijo, normas aterrizó como un pequeño puñetazo, no lo suficientemente cruel como para desafiarlo directamente, pero lo bastante puntiagudo como para recordarme cuál era mi lugar en su mundo. Pasé el pulgar por el borde de mi taza de café, sintiendo sus asperezas donde la cerámica se había saltado. Ahí estará. Bien. A las 7 en punto. No guardan las reservas. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Sostuve el teléfono contra mi oreja un momento más, escuchando el zumbido constante del tono de llamada. Afuera, el cortacésped de un vecino arrancó, su motor tosiendo hasta cobrar vida con el tipo de queja mecánica que yo entendía. Etiqueta de negocios en el club de campo. Me miré mi descolorida camiseta del Atlético de Madrid y mis pantalones de trabajo. La ropa que colgaba en el armario de mi dormitorio no había visto un club de campo en años, quizás nunca. Pero Sofía estaría allí, y a pesar de la fría entrega de Javier, ella había pedido que fuera. Eso significaba algo. El café se había enfriado mientras estaba sentado allí, el periódico olvidado. Me aparté de la mesa y me levanté, mis rodillas protestando por el movimiento repentino. Las 7 me daba tiempo, pero no mucho. Primero, necesitaba algo decente que ponerme, luego un regalo digno de las expectativas de Beatriz del Monte. Mi cartera estaba en la encimera junto al correo de ayer. La abrí, contando los billetes gastados que había dentro. Suficiente para un regalo modesto, aunque nada que impresionara a la familia del Monte. Aún así, no se trataba de impresionarlos, se trataba de estar ahí para Sofía cuando me necesitaba. El apartamento de repente se sintió más pequeño, su silencio menos cómodo. Cogí las llaves del gancho junto a la puerta, su peso familiar sólido en mi palma. El Toyota esperaba en el aparcamiento, fiable como el amanecer, a pesar de su edad y sus arañazos acumulados. Era hora de aventurarse en su mundo, armado solo con un orgullo terco y el amor de un padre. Parte 2. 20 minutos después, estaba de pie frente al armario de mi dormitorio,
con el agua aún goteando de mi pelo sobre la toalla alrededor de mis hombros. La ducha se había llevado la quietud de la mañana, pero no las palabras de Javier. Etiqueta de negocios en el club de campo. Traducción: no nos avergüences más de lo necesario. Mis camisas de vestir colgaban en una fila ordenada, planchadas pero mostrando su edad. El azul marino parecía lo más seguro, lo suficientemente conservador como para pasar desapercibido, lo suficientemente oscuro como para ocultar cualquier defecto. La saqué de la percha. La tela estaba suave por los innumerables lavados. Marta solía planchar mis camisas con precisión militar, cada pliegue lo suficientemente afilado como para cortar. Ahora me las arreglaba con un spray antiarrugas y colgándolas con cuidado. El trayecto hasta el centro comercial La Vaguada me llevó 15 minutos a través del tráfico del sábado. Familias subiendo a sus todoterrenos, niños agarrando listas de compras para fiestas de cumpleaños y actividades de fin de semana. Familias normales que probablemente no navegaban por campos de minas de expectativas sociales cada vez que se reunían. Dentro del centro comercial, la multitud del fin de semana se movía con determinación. Madres jóvenes empujaban carritos de bebé frente a los escaparates, mientras los adolescentes se agrupaban alrededor de las estaciones de carga de móviles. Me encontré estudiando a los otros compradores, preguntándome cuáles encajarían de forma natural en el club de campo, y cuáles, como yo, desentonarían como manchas de grasa en la seda. El mostrador de perfumes de los grandes almacenes fue lo primero que me golpeó. Una pared de aromas en competencia que me hizo llorar los ojos. Mujeres con uniformes impecables ofrecían muestras y consejos a clientes que parecían pertenecer al mundo de Javier. Me adentré más en la tienda, pasando por expositores de bolsos que costaban más que mi presupuesto mensual de comida. ¿Puedo ayudarle a encontrar algo? La dependienta apareció a mi lado, su sonrisa profesional pero genuina. De unos 40 y tantos, con una alianza que captaba las luces del techo. El tipo de persona que entendía lo que era trabajar para ganarse la vida. Un regalo de cumpleaños para la madre de mi yerno. Su expresión cambió ligeramente, leyendo entre líneas. ¿Qué tipo de relación tiene con ella? Una pregunta inteligente, complicada. Asintió, entendiendo más de lo que había dicho. ¿Rango de precios? Entre 50 y 75. Sígame. Nos dirigimos hacia un expositor de pañuelos de seda y joyas. Nada demasiado personal, nada demasiado barato. Territorio seguro para relaciones difíciles. Sacó un marco de fotos de plata. Elegante, pero no ostentoso. Una elección clásica. Muestra consideración sin pasarse. Le di la vuelta en mis manos, sintiendo su peso. Sólido pero no llamativo. La etiqueta del precio marcaba 65 euros, más de lo que solía gastar, pero esto no era lo habitual. El recuerdo me golpeó sin previo aviso. Hace 3 años, la primera vez que conocí a Beatriz e Ignacio del Monte. Sofía había insistido en cenar en un restaurante italiano con manteles blancos y camareros con pajarita. Me había puesto mi mejor camisa, la que Marta había elegido para la iglesia y las ocasiones especiales. La cara de Beatriz cuando Sofía me presentó todavía ardía clara en mi mente. Ese momento de confusión seguido de la cuidadosa recalibración, cuando se dio cuenta de que el padre de su nuera arreglaba coches para ganarse la vida. El apretón de manos de Ignacio había sido breve, displicente, su atención ya desviándose hacia temas más seguros. Papá trabaja con las manos, había dicho Sofía, tratando de salvar la distancia. Puede arreglar cualquier cosa. ¡Qué práctico!, había respondido Beatriz, la pausa antes de práctico, diciéndolo todo. La voz de la dependienta me devolvió al presente. Señor, el marco, me lo llevo. Lo envolvió cuidadosamente en papel de seda y luego lo metió en una pequeña bolsa de regalo con asas de cinta. Presentación profesional para dinero de aficionado. En la caja, conté los billetes, la transacción se sintió más pesada de lo que debería. Caminando de vuelta por el centro comercial, vi destellos de mi reflejo en los escaparates. Camisa limpia, pantalones planchados, bolsa de regalo en mano, tratando de vestirme para gente que ya había decidido que yo no pertenecía, pero esto no se trataba de ellos. Se trataba de Sofía, de estar ahí cuando la familia te necesitaba, incluso cuando la familia no te quería especialmente allí. El Toyota arrancó al segundo intento, el motor asentándose en su ritmo familiar.
Coloqué la bolsa de regalo con cuidado en el asiento del copiloto y miré el reloj del salpicadero. Las 12:40. Tiempo suficiente para llegar a casa, coger mi chaqueta y salir hacia La Moraleja con unos minutos de sobra. La tarde se extendía por delante como una carretera hacia un territorio incierto. 2 horas en el coche para pensar, para prepararme para lo que me esperaba en el club de campo. La fría invitación de Javier resonaba en mi mente, pero debajo de ella, oí algo más. La voz de Sofía en esa primera cena, tratando de hacer las paces entre mundos que no tenían interés en encontrarse a mitad de camino. Puse la marcha y me dirigí a casa, la bolsa de regalo balanceándose con cada curva. En 40 minutos, estaría en la autopista, llevando una ofrenda de paz de 65 euros hacia una fiesta de cumpleaños donde la paz parecía poco probable. Pero a veces, estar presente era suficiente. A veces, tenía que serlo. Parte 3. La M40 se extendía por delante como una cinta de hormigón, cortando el paisaje urbano de Madrid bajo un sol de tarde que lo pintaba todo de dorado. Llevaba 1 hora conduciendo. El control de crucero fijado a 100. La radio ponía rock clásico a bajo volumen. La bolsa de regalo estaba asegurada con el cinturón en el asiento del copiloto. Mi ofrenda de paz para territorio enemigo. El tráfico se movía de manera constante pero no intensa. El flujo típico de un sábado por la tarde de familias dirigiéndose a cenas y actividades de fin de semana. Miré el reloj del salpicadero. Las 2 en punto, justo a tiempo para llegar a las 4:30. Quizás incluso unos minutos antes si mantenía este ritmo. El Mercedes apareció más adelante como un faro plateado. Las luces de emergencia parpadeando en el arcén de la autopista. Un coche caro, parado en seco. Mis instintos de mecánico se activaron antes de que mi cerebro terminara de procesar la escena. Alguien necesitaba ayuda. Desactivé el control de crucero y guié el Toyota detrás del sedán de lujo. Una mujer estaba de pie junto al capó abierto, su pelo plateado captando la luz del sol, vestida con una chaqueta azul marino que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Parecía tener unos 60 años, serena a pesar de las circunstancias, pero claramente fuera de su elemento. Al bajar de mi coche, sentí el viento de la autopista y oí el constante rugido del tráfico que pasaba. La mujer observó mi acercamiento con la evaluación cuidadosa que la gente usa cuando los extraños ofrecen ayuda en lugares aislados. ¿Problemas con el coche?, grité, manteniéndome lo suficientemente lejos como para no parecer una amenaza. El motor simplemente se paró. Su voz transmitía educación y buena cuna. Consonantes nítidas que hablaban de colegios privados y clubes de campo. Todas las luces de advertencia se encendieron a la vez. Me acerqué, con las manos visibles, el lenguaje corporal abierto. Soy Arturo. Solía trabajar de mecánico profesionalmente. ¿Le importa si echo un vistazo?, dudó, sopesando opciones. Una mujer sola en una autopista decidiendo si confiar en un extraño. Una precaución inteligente. Isabel Serrano. Extendió la mano con una eficiencia profesional. Le agradecería cualquier idea que pudiera tener. Su apretón de manos fue firme, seguro, el tipo de agarre que sugería a alguien acostumbrado a cerrar tratos y dirigir salas de juntas, pero en este momento, solo era otra conductora con un coche averiado. ¿Qué pasó justo antes de que se parara? Un ruido extraño bajo el capó, casi como un chirrido. Luego el indicador de temperatura se disparó, y todo se quedó en silencio. Asentí, ya formando un diagnóstico. Suena a que la bomba de agua ha fallado. Cuando se van de golpe. Normalmente se llevan la correa de servicio con ellas. La expresión de Isabel cambió de preocupación a un alivio cauteloso. ¿Se puede arreglar aquí? Bueno, depende de qué más se haya dañado. ¿Le importa si cojo algunas herramientas de mi coche? Se hizo a un lado, señalando hacia el compartimento del motor. Por favor. Mi caja de herramientas de emergencia vivía en el maletero del Toyota. Llaves básicas, alicates, cinta aislante, cables de arranque. 40 años apretando tuercas, me habían enseñado a llevar lo esencial a donde quiera que fuera. Nunca se sabía cuándo alguien necesitaría ayuda. Al volver al Mercedes, vi a Isabel estudiando mi coche con una curiosidad no disimulada. Un Toyota de 10 años frente a un sedán de lujo del año. El contraste no pasó desapercibido para ninguno de los dos.
Veamos a qué nos enfrentamos, dije, inclinándome sobre el compartimento del motor. Ingeniería alemana. Complicada donde los coches americanos se mantenían simples, cara donde los vehículos nacionales usaban alternativas más baratas. Pero un motor era un motor, y este contaba su historia claramente. La correa destrozada colgando suelta, refrigerante salpicado por todas partes, la polea de la bomba de agua tambaleándose en su eje. Buenas y malas noticias, anuncié, enderezándome. La buena noticia es que probablemente pueda hacer que vuelva a funcionar. La mala es que va a llevar algo de tiempo. Isabel miró su reloj. Una pieza delgada de oro que captaba la luz. ¿Cuánto tiempo? Hora y media, quizás 2. Suponiendo que pueda improvisar una solución temporal, su rostro se ensombreció ligeramente. Iba a algún sitio importante, obviamente. Bienvenida al club. La alternativa es llamar a una grúa y esperar hasta el lunes para las piezas, continué. Usted elige. Miró por la autopista vacía, luego de nuevo a mí. Fuera lo que fuera que estuviera sopesando, la decisión llegó rápidamente. Si está dispuesto a intentarlo, se lo agradecería mucho. ¿Qué necesita que haga? Principalmente, mantenerse alejada del lado del tráfico. Esto se va a poner sucio. Me arremangué y me sumergí en el compartimento del motor. Las manos ya oscuras por la suciedad de la carretera y el refrigerante. La bomba de agua necesitaría un reemplazo completo eventualmente, pero las reparaciones en la autopista consistían en llegar a casa, no en soluciones permanentes. Isabel observaba desde una distancia segura mientras aflojaba la correa dañada y evaluaba la carcasa de la bomba. Factible, pero por los pelos. El tipo de reparación que separaba a los mecánicos de verdad de los cambiapiezas. Parte fía. Está perdiendo su tarde de sábado, por esto, observó ella. Yo también tenía que estar en un sitio, dije, trabajando con la llave en un tornillo rebelde. Pero los coches no respetan los calendarios sociales. ¿A dónde se dirigía? Levanté la vista del motor. Una cena familiar. Una fiesta de cumpleaños. No había necesidad de dar detalles sobre invitaciones reacias y guerra de clases. Espero que esto no le haga llegar tarde. Ya veremos. El tornillo finalmente cedió con un chasquido metálico. ¿Y usted? Lo mismo, en realidad. Una celebración de cumpleaños. El tono de Isabel sugería que allí también había complicaciones. Qué pequeño es el mundo. La coincidencia se sentía extraña, pero no imposible. Los sábados por la tarde en Madrid probablemente albergaban miles de fiestas de cumpleaños. Aún así, algo en su voz sugería que su reunión podría ser tan desafiante como la mía. Volví a la reparación, perdiéndome en el ritmo familiar de la resolución de problemas. Quitar las piezas dañadas, improvisar con lo que hay disponible, hacer que funcione el tiempo suficiente para llegar a casa. El mismo enfoque que me había sacado de apuros durante 40 años de emergencias automovilísticas de otras personas. El tiempo se comprimió como siempre lo hacía cuando trabajaba. El tráfico zumbaba al pasar. El sol se movía lentamente hacia el oeste, y mis manos se encontraban su camino a través de la ingeniería alemana, como una memoria muscular navegando por territorio familiar. 40 minutos después de empezar la reparación, el sudor había comenzado a acumularse bajo mi cuello, a pesar de la brisa de mayo. La carcasa del alternador se soltó con un clic satisfactorio, revelando al verdadero culpable, escobillas gastadas y un rodamiento gripado que finalmente se había rendido. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?, preguntó Isabel desde su distancia segura junto al guardarraíl. Empecé a los 16. Me limpié las manos en un trapo viejo, examinando el componente averiado. 46 años, más o menos. Es impresionante. La mayoría de la gente de nuestra edad está bajando el ritmo. Levanté la vista, captando su expresión. No condescendiente como sería la de la familia de Javier, sino genuinamente curiosa. Los coches me mantienen honesto. O los arreglas bien o te dejan tirado, como el mío acaba de hacer. Exactamente. Coloqué el alternador dañado en mi guardabarros, buscando el de repuesto que guardaba en mi kit de emergencia. Menos mal que soy de la vieja escuela y llevo piezas de repuesto. Isabel se acercó, estudiando los componentes con interés en lugar de impaciencia. ¿Así que viaja con alternadores de repuesto? Este está reconstruido. Lo saqué de un desguace el mes pasado. Lo limpié en las tardes tranquilas.
Nunca se sabe cuándo lo vas a necesitar. La mayoría de la gente simplemente llamaría a la asistencia en carretera. La mayoría de la gente no sabe cómo arreglar lo que se rompe. Alineé la unidad de reemplazo, comprobando los puntos de montaje. Hoy en día, todo el mundo quiere que le hagan las cosas en lugar de aprender a hacerlas por sí mismos. Hay algo que decir a favor de la autosuficiencia. Se apoyó en el guardarraíl, claramente sin prisa, a pesar de nuestra presión de tiempo compartida. Mi difunto esposo solía decir lo mismo, un campo diferente, pero el mismo principio. Capté el tiempo pasado, el ligero ablandamiento en su voz. Siento su pérdida, gracias. Han pasado 5 años, pero a veces parece que fue ayer. Mientras colocaba el nuevo alternador en su posición, entendí ese dolor particular. Perdí a mi mujer hace 3 años. Cáncer. Lo siento mucho también. Su tono transmitía una simpatía genuina, no la torpe cortesía que la mayoría de la gente ofrecía. Lo cambia todo, ¿verdad? Cambia cómo pasas tu tiempo. Eso seguro. La rosca del tornillo encajó limpiamente. La precisión mecánica ayudando a apartar el peso emocional. Te hace pensar en lo que importa. Un camión pasó rugiendo, su viento ahogando brevemente nuestra conversación. Cuando el ruido se desvaneció, Isabel me observaba trabajar con el tipo de atención que sugería un interés real, no solo una observación educada. Hace que parezca fácil. 46 años de práctica. Guié la correa alrededor de la nueva polea, comprobando la tensión con mis dedos. Como cualquier otra cosa. Empiezas con lo que sabes, averiguas lo que no. Mantienes las manos ocupadas mientras tu cerebro resuelve problemas. Eso es sorprendentemente filosófico para una reparación de motor. Me reí entre dientes, sorprendido de encontrarme relajado a pesar de la presión del tiempo. Mi mujer solía decir que pensaba demasiado en las cosas simples. Quizás tenía razón. Quizás pensar en las cosas simples nos mantiene cuerdos. Algo en su tono sugería que ella también entendía el pensamiento complicado demasiado bien. Levanté la vista del compartimento del motor, estudiando su rostro, las líneas de estrés alrededor de sus ojos, del tipo que provienen de tomar decisiones que afectan a otras personas. Cualquiera que fuera la fiesta de cumpleaños que se estaba perdiendo, tenía un peso más allá de las obligaciones sociales. Parte 5. Su reunión de esta noche, dije, volviendo al trabajo, ¿familia? Asociados de negocios, en su mayoría, aunque a veces la diferencia se vuelve borrosa. Consultó su reloj sin ansiedad evidente. ¿Y la suya? Familia. Los suegros de mi hija. Mantuve mi tono neutral, evitando las complicaciones que hacían que esas 3 palabras fueran inadecuadas. No es exactamente mi ambiente, pero uno aparece cuando la familia lo pide, incluso cuando es complicado, especialmente entonces. Isabel sintió como si entendiera las obligaciones familiares que se extendían más allá de las zonas de confort. La conexión se sintió natural. 2 personas navegando por relaciones que exigían más paciencia de la que proporcionaban satisfacción. Volví a la instalación del alternador, apretando las conexiones con una presión constante. La reparación estaba casi completa, pero algo en nuestra conversación me hizo ralentizar un poco mi ritmo. ¿Cuándo fue la última vez que había hablado con alguien que realmente escuchaba en lugar de esperar su turno para hablar? Casi terminado, anuncié, aunque parte de mí lamentaba el inminente final de nuestra asociación accidental. Ha sido increíblemente amable. La gratitud de Isabel transmitía una calidez genuina. Sé que esto le ha hecho llegar tarde. A veces vale la pena llegar tarde. Probé la tensión de la correa una última vez, satisfecho con la reparación. Listo para ver si esto funciona. Se enderezó, la anticipación y el nerviosismo mezclándose en su expresión. ¿Listo? Me subí al asiento del conductor del Mercedes, con la llave en la mano. La tarde había dado un giro inesperado, transformándose de una obediente obligación familiar en algo más valioso, un recordatorio de que la gente decente todavía existía en el mundo, incluso cuando la encontrabas en los lugares más insospechados. La llave giró y el motor arrancó de inmediato, funcionando suave y estable. Éxito. Las luces del salpicadero del Mercedes se iluminaron en verde, todas las advertencias extinguidas. Aceleré el motor suavemente, escuchando el silencioso zumbido del nuevo alternador bajo el capó. Perfecto. Eso suena completamente diferente, observó Isabel,
inclinándose para escuchar la armonía mecánica. Debería darle otros 150 kilómetros, al menos. Salí, limpiándome las manos en el trapo viejo. Solo recuerde revisar la tensión de la correa cada pocos meses. Isabel recuperó su bolso del asiento del copiloto, sacando una cartera de cuero. ¿Qué le debo? 2 horas de trabajo experto más la pieza. Nada. Perdón, no me debe nada. Comencé a recoger mis herramientas, apilando las llaves en sus lugares designados, encantado de ayudar. Arturo, no puede hablar en serio. Ha renunciado a toda su tarde. Ha usado su propio equipo, su propio alternador. A veces la gente necesita ayuda. Eso es todo. Se quedó allí sosteniendo su cartera, claramente luchando con mi negativa. Al menos déjeme pagarle las piezas. Ese alternador tuvo que costar algo. 15 euros en el desguace. Tengo más de los que usaré en mi vida. Cerré mi caja de herramientas con un clic satisfactorio. Además, todo vuelve. Alguien me ayudó una vez cuando lo necesité. Esto no me parece bien. Confíe en mí, lo está. Isabel guardó lentamente su cartera en el bolso, pero su expresión sugería que la conversación no había terminado. Entonces, al menos, deme su número de teléfono. Me gustaría mantener el contacto. Eso me sorprendió más de lo que debería. ¿Estás segura? Muy segura. No es frecuente conocer a gente genuinamente decente. Saqué mi teléfono del bolsillo trasero, un modelo antiguo, que hacía lo que se suponía que debían hacer los teléfonos sin complicaciones innecesarias. ¿Cuál es su número? Lo recitó con cuidado mientras yo introducía los dígitos, luego la llamé inmediatamente para confirmar. Su teléfono sonó con música clásica, algo elegante que no reconocí. Isabel Serrano, dije, añadiendo su información de contacto. Listo, ahora está en mi teléfono. Y usted en el mío. Sonrió, la primera expresión completamente relajada que le había visto. Arturo Vega, ángel de la carretera. Solo Arturo está bien. Nos quedamos allí un momento, ambos reconociendo que nuestra asociación accidental estaba terminando. 2 horas juntos habían creado algo que ninguno de los dos esperaba. Una amistad genuina forjada a través de una conversación compartida y un respeto mutuo. Partes ex. Odio interrumpir esto, pero realmente debería ponerme en marcha, dijo Isabel, mirando su reloj. Ya voy terriblemente tarde. La mención del tiempo me golpeó como agua fría. ¿Tarde? Mi horario cuidadosamente planeado había desaparecido en la asistencia en carretera. Sí, yo también. Forcé la naturalidad en mi voz. ¿A dónde se dirige, si no le importa que pregunte? A la zona de La Moraleja. ¿Y usted? El corazón me dio un vuelco. Ah, La Moraleja. La misma dirección general, aunque Madrid estaba lleno de tráfico hacia esa zona los sábados por la tarde, la misma zona. De hecho, qué pequeño es el mundo. Podríamos vernos en la carretera. Extendió la mano para un último apretón. Gracias, no empieza a cubrir lo que ha hecho hoy. Su agarre fue firme, cálido, sosteniéndolo un momento más de lo estrictamente necesario. Cuídese, Isabel. Usted también, Arturo. Y lo digo en serio sobre mantener el contacto. La vi acomodarse en el asiento del conductor, ajustando los espejos y comprobando los instrumentos como alguien que había estado genuinamente preocupado por la fiabilidad mecánica. El Mercedes ronroneaba satisfecho, cada sistema funcionando exactamente como fue diseñado. De mi propio coche, cogí la bolsa de regalo que contenía el marco de fotos de plata de Beatriz del Monte. Las asas de cinta se habían marchitado durante el calor de la tarde, pero el regalo en sí permanecía intacto. Al menos no llegaría con las manos vacías, aunque llegara vergonzosamente tarde. La ventanilla de Isabel bajó mientras se preparaba para incorporarse al tráfico. Conduzca con cuidado, usted también. Y llame si tiene más problemas con el coche, lo haré. Y Arturo, gracias de nuevo por todo. Se incorporó al flujo de tráfico con confianza, el Mercedes mezclándose perfectamente entre los otros vehículos que se dirigían al oeste hacia La Moraleja. Esperé un momento, viendo cómo sus luces traseras desaparecían en el flujo constante de viajeros del sábado por la tarde. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. El número de Isabel apareció en la pantalla. Su amabilidad ha restaurado mi fe en la gente. Gracias. Encantado de poder ayudar. Buen viaje, escribí rápidamente, arrancando mi propio motor,
sentí una extraña mezcla de satisfacción y ansiedad. La tarde había dado un giro inesperado, transformándose de una obediente obligación familiar en algo genuinamente significativo. Isabel Serrano, una extraña hacía 2 horas, ahora alguien a quien genuinamente esperaba volver a ver. Pero la fiesta de los Del Monte se cernía por delante, y ahora iba catastróficamente tarde. La fría invitación de Javier resonó en mi memoria mientras me incorporaba al tráfico, siguiendo la misma ruta que Isabel había tomado momentos antes. 1 hora más tarde, entré en la urbanización de La Moraleja, donde cada césped parecía cuidado profesionalmente, y cada entrada de coches exhibía vehículos que costaban más que el salario anual de la mayoría de la gente. La casa de los Del Monte se alzaba al final de una calle sin salida como un monumento a la vida exitosa, ladrillo colonial de 2 pisos, ventanales relucientes, un paisajismo que pertenecía a una revista. Aparqué mi Toyota detrás de una fila de coches de lujo. BMW, Mercedes, Lexus, Audi. Mi Toyota de 10 años parecía haberse equivocado de barrio por error. La bolsa de regalo estaba a mi lado, sus asas de cinta ahora completamente marchitas, el marco de plata dentro de repente sintiéndose inadecuado para este nivel de exhibición de riqueza. Caminando por el camino de entrada curvo, vi mi reflejo en la ventanilla de un coche aparcado. 2 horas de trabajo en el motor en la carretera habían dejado su marca. Manchas de grasa en mi camisa, suciedad bajo mis uñas a pesar de una limpieza rápida, el pelo revuelto por el viento de la autopista. No exactamente la etiqueta de negocios para las normas de La Moraleja, el timbre de la puerta sonó con notas clásicas, probablemente valía más que mi factura mensual de servicios públicos. A través de los paneles de cristal, pude ver movimiento, oír el murmullo de la conversación y el tintineo de las copas. La fiesta había estado funcionando sin problemas sin mí. Parte 7. Beatriz del Monte abrió la puerta ella misma, y su expresión pasó por varias etapas en rápida sucesión: sorpresa, evaluación, horror apenas disimulado. Analizó mi apariencia con el tipo de mirada que la gente reserva para las sorpresas desagradables. Arturo. No fue exactamente un saludo, más bien la confirmación de un diagnóstico no deseado. Señora del Monte, siento llegar tarde. Feliz cumpleaños. Le ofrecí la bolsa de regalo, que aceptó con las yemas de los dedos, como si le preocupara la contaminación. 2 horas y media tarde, de hecho, tuve que ayudar a alguien con problemas en el coche. Ya veo. Su tono sugería que veía bastante, y nada favorable. Javier, tu invitado ha llegado. La pausa antes de invitado llevaba suficiente hielo como para congelar el río Manzanares. Se hizo a un lado, permitiéndome entrar en el vestíbulo con evidente reticencia. El interior confirmaba lo que el exterior prometía. Suelos de mármol, una lámpara de araña de cristal, obras de arte que probablemente costaban más que mi coche. Javier apareció desde el salón, copa de vino en mano, corbata perfectamente anudada, cada pelo en su sitio. Sus ojos recorrieron mi apariencia con la misma consternación que había mostrado su madre. Ahí estás. Logró que sonara como una acusación. Empezábamos a preguntarnos si había pasado algo. Algo pasó. Alguien necesitaba ayuda, claro. Bebió un sorbo de vino, claramente luchando con cómo manejar mi presencia. Bueno, ya estás aquí. Sofía salió de la cocina, preciosa con un vestido azul marino que probablemente costaba más que mi pensión semanal. Su rostro se iluminó al verme, luego se atenuó al ver mi estado. Papá, estaba tan preocupada. Me abrazó a pesar de mi aspecto desaliñado, su gesto cálido contra la recepción ártica de sus suegros. ¿Estás bien? Estoy bien, cariño. Solo me he ensuciado un poco ayudando a alguien cuyo coche se averió. La expresión de Beatriz sugería que ensuciarse era algo que la gente decente simplemente no hacía. Quizás te gustaría refrescarte. El aseo de cortesía está bien como está. La voz de Ignacio del Monte cortó el vestíbulo mientras se unía a nuestra incómoda reunión. Donde su esposa desplegaba hielo, él prefería el desdén directo. No tiene sentido fingir que esto es algo diferente de lo que es. El rostro de Sofía se sonrojó. Ignacio, por favor, ¿qué? ¿Se supone que debemos darle la bienvenida con el aspecto de haber salido de debajo de un motor? ¿Mientras estamos entreteniendo a verdaderos socios de negocios?
El énfasis en verdaderos aterrizó como un golpe físico. Sentí que los buenos sentimientos de la tarde por ayudar a Isabel comenzaban a evaporarse bajo el peso de su juicio colectivo. Solo fue un problema con el coche, dijo Sofía en voz baja. Papá estaba ayudando a alguien. Por supuesto que lo estaba. La sonrisa de Beatriz podría haber cortado el cristal. Qué característico. Javier se aclaró la garganta, claramente incómodo con la creciente tensión, pero poco dispuesto a defenderme. Quizás todos deberíamos. Simplemente que... La voz de Ignacio tenía la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Fingir que esto es normal, que aparecer con aspecto de mecánico de garaje en una fiesta de cumpleaños es un comportamiento aceptable. Abrí la boca para responder, pero Sofía se interpuso entre nosotros, su lealtad hacia mí luchando con su deseo de mantener la paz en su matrimonio. No sabía que iba a estar ayudando con reparaciones de coches hoy, dijo desesperadamente. Estas cosas pasan. Estas cosas, repitió Beatriz, les pasan a cierto tipo de personas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de un incendio, imposibles de ignorar e igualmente imposibles de retirar. Parte 8. El movimiento hacia el salón se sintió como caminar en territorio enemigo. Los invitados giraron la cabeza a nuestro paso, las conversaciones se detuvieron a mitad de frase mientras observaban mi apariencia desaliñada entre los asistentes perfectamente arreglados. Copas de cristal captaban la luz, elegantes aperitivos decoraban bandejas de plata, y todos vestían ropas que probablemente costaban más que mi pensión mensual. Me encontré de pie en el centro de la habitación como una pieza de exhibición, consciente de que cada ojo evaluaba mi camisa manchada de grasa y mis vaqueros sucios contra el telón de fondo de mesas de mármol y muebles importados. La tarta de cumpleaños estaba en la mesa del comedor, 3 pisos de perfección profesional que hacían que mi marco de regalo de 65 euros pareciera patético en comparación. Bueno, anunció Beatriz a la sala con precisión teatral, ya que Arturo finalmente nos ha honrado con su presencia, quizás podamos comenzar la celebración del cumpleaños. Sus palabras llevaban suficiente veneno como para envenenar la ponchera. Varios invitados se movieron incómodos, reconociendo la tensión que crepitaba en la atmósfera formal. Me moví hacia una silla vacía, pensando en mezclarme silenciosamente en la reunión, pero la voz de Beatriz cortó la habitación como una cuchilla. Oh, no lo creo. Toda la fiesta se congeló. 20 pares de ojos se volvieron hacia nosotros, presenciando lo que estaba a punto de suceder. Si no puedes vestirte como un ser humano, continuó, su voz elevándose para asegurarse de que cada invitado pudiera oír, entonces no te sientes a la mesa con seres humanos. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la música de jazz de fondo pareció detenerse en estado de shock. El rostro de Sofía se puso blanco, su mano moviéndose involuntariamente hacia su garganta. Mamá Beatriz. Es mi padre. La voz de Sofía se quebró con la desesperación. Tu padre, añadió Javier con una crueldad calculada, que aparentemente piensa que las fiestas de cumpleaños son lugares apropiados para exhibir su ropa de aficionado. Sentí que el calor subía por mi pecho, la confianza de la tarde por ayudar a Isabel luchando contra años de desprecios acumulados. A nuestro alrededor, los invitados fingían examinar sus bebidas mientras se esforzaban por oír cada palabra. O te cambias a algo civilizado, la voz de Ignacio tenía la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido, o te vas a casa. No podemos permitirnos tener tal exhibición en nuestra celebración. La pausa antes de exhibición golpeó como un golpe físico. Miré alrededor de la habitación a los rostros que mezclaban vergüenza con curiosidad. Gente decente, incómoda por presenciar una humillación pública, pero demasiado educada para intervenir. Sofía se interpuso entre su familia política y yo, su voz temblorosa. Por favor, no hagáis esto. Ayudó a alguien cuyo coche se averió. Así es él. Ayuda a la gente. Exactamente el problema. La sonrisa de Beatriz podría haber cortado el cristal. Algunas personas simplemente no entienden los límites apropiados. Pensé en Isabel, varada en la autopista, agradecida por la ayuda de un extraño. El recuerdo de su aprecio genuino contrastaba fuertemente con esta elegante crueldad. Ella me había agradecido por ensuciarme para ayudarla. Esta gente quería castigarme por lo mismo. ¿Saben qué? Dije en voz baja. Mi voz se escuchó a pesar de su bajo volumen. Tienen toda la razón. Los ojos de Sofía se abrieron con pánico. Papá, no.
Algunas personas no entienden los límites apropiados. Miré directamente a Beatriz, luego a Javier, luego a Ignacio. Algunas personas piensan que el dinero las hace mejores que otros seres humanos. La atmósfera de la habitación cambió, los invitados reconocieron que el entretenimiento acababa de convertirse en algo más feo. Algunas personas, continué, mi voz firme a pesar de la rabia que crecía en mi interior, olvidan que el carácter no está en venta. El rostro de Beatriz se sonrojó. ¿Cómo te atreves? Me atrevo, porque alguien necesita deciros la verdad. Metí la mano en el bolsillo, sacando mis llaves. ¿Queréis que me vaya? Bien. Pero recordad este momento cuando os preguntéis por qué la gente decente os evita. Sofía se acercó a mí, las lágrimas comenzando a formarse. Papá, por favor, no te vayas. Es justo lo que es, cariño. Le toqué el hombro suavemente. Y tú te mereces algo mejor que esto. Me di la vuelta hacia el vestíbulo, con la dignidad intacta, a pesar de sus esfuerzos por destruirla. Detrás de mí, oí la voz de Beatriz elevándose con indignación, a Javier murmurando algo sobre comportamiento típico, y el suave llanto de Sofía. El timbre de la puerta sonó por toda la casa, sus notas clásicas cortando la atmósfera tóxica, como música de otro mundo. A través de la ventana delantera, vislumbré una pintura plateada y curvas elegantes. Se me cortó la respiración. El Mercedes, el mismo sedán de lujo que había pasado 2 horas reparando en la autopista, ahora estaba en la entrada de los del Monte como una oración respondida. Partenoen. Las puertas de un coche se cerraron de golpe afuera, sonidos caros, del tipo que susurraba calidad de ingeniería e inversión sustancial. Unos pasos se acercaron por el camino circular, tacones seguros repiqueteando contra la piedra importada. Isabel Serrano apareció en la puerta principal, visible a través de los paneles de cristal como una aparición de gracia y compostura. Se veía exactamente como la recordaba, pelo plateado perfectamente peinado, chaqueta azul marino impecable, moviéndose con la autoridad tranquila de alguien acostumbrado al respeto. Javier se movió hacia la entrada, su copa de vino temblando ligeramente en su mano. Debe ser la inversora, terminó Ignacio, su voz tensa por un pánico repentino. Se me cayó el alma a los pies cuando la comprensión me golpeó como un golpe físico. Isabel, la fiesta de cumpleaños, la misma reunión que había mencionado en la autopista. Por supuesto. El rostro de Beatriz se había puesto blanco, sus ojos saltando entre yo y la figura que se acercaba. Llega temprano. No la esperábamos. La puerta se abrió antes de que Javier pudiera alcanzarla. Isabel entró con una confianza natural, su mirada recorriendo el elegante vestíbulo antes de posarse en el grupo de personas en el salón. Cuando sus ojos encontraron los míos, todo su rostro se iluminó con un placer genuino. Arturo, su voz resonó en el espacio con una calidez inconfundible. ¡Qué maravillosa sorpresa verte aquí! Se movió hacia mí con la gracia fácil de alguien genuinamente feliz de encontrar a un viejo amigo. La familia del Monte se quedó congelada, sus mentes claramente corriendo para entender esta conexión inesperada. Isabel. Sentí mi primera sonrisa en horas. Qué pequeño es el mundo, ¿verdad que sí? Llegó hasta mí, y por un momento, la humillación de la tarde pareció desvanecerse. ¿Cómo fue el resto de tu viaje? Espero que no llegaras demasiado tarde a tu reunión familiar. Detrás de ella, observé la expresión de Beatriz pasar por la confusión, el reconocimiento y un creciente horror. La copa de vino de Javier se había detenido por completo, suspendida a medio camino de sus labios. Ignacio parecía como si alguien acabara de decirle que sus permisos de construcción habían sido revocados. Mi reunión familiar, repetí. La ironía no se me escapó. En realidad, es esta. Las cejas de Isabel se alzaron con sorpresa. ¿De verdad? ¡Qué encanto! ¿Cuáles son las probabilidades? Se giró para incluir a la familia del Monte en su sonrisa, y los vi luchar entre su hostilidad natural hacia mí y su desesperada necesidad de impresionarla. Señora Serrano, logró decir Ignacio, su voz estrangulada por una alegría forzada. Bienvenida a nuestra casa. Estamos muy honrados de que se una a nosotros para la celebración del cumpleaños de Beatriz. El placer es todo mío. El tono de Isabel permaneció cortés, pero capté la ligera pausa mientras asimilaba la tensa atmósfera. Espero no interrumpir nada importante. Beatriz se adelantó,
Su transformación de anfitriona despectiva a suplicante aduladora fue tan rápida que habría sido cómica en otras circunstancias. En absoluto. Solo estábamos dando la bienvenida a Arturo a la fiesta. ¡Qué maravilla! La sonrisa de Isabel se mantuvo firme, pero sus ojos se agudizaron ligeramente. Arturo ha sido un salvavidas esta tarde. Mi coche se averió en la autopista y pasó horas poniéndolo de nuevo en marcha. Se negó a aceptar ningún pago. ¿Pueden creerlo? El silencio que siguió fue profundo. Cada ojo en la habitación se movió entre Isabel y yo, invitados y familiares por igual tratando de procesar esta revelación. El rostro de Sofía mostraba una esperanza naciente mientras que la familia de su marido parecía estar viendo su peor pesadilla desarrollarse en tiempo real. ¿Horas? La voz de Javier se quebró ligeramente. Al menos dos, confirmó Isabel alegremente. Estaba completamente tirada hasta que Arturo se detuvo para ayudar. Tanta amabilidad de un completo extraño. No se ve eso a menudo en estos días. Ignacio se aclaró la garganta, sus instintos de hombre de negocios luchando con su creciente pánico. Sí, bueno, Arturo es muy servicial. La palabra servicial salió como si estuviera admitiendo un defecto de carácter. La cabeza de Isabel se inclinó ligeramente, su radar social captando claramente las corrientes subterráneas que no entendía. ¿Está todo bien?, preguntó, su tono aún agradable, pero con un matiz que sugería que se le escapaban muy pocas cosas. Parece haber algo de tensión en el aire. Parted sin. Bueno, sí. Javier se adelantó, la copa de vino temblando en su mano. Estábamos discutiendo la vestimenta apropiada para la celebración. ¿Vestimenta? Las cejas de Isabel se alzaron ligeramente. ¿Se refiere a la ropa que lleva Arturo? La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Cada invitado había dejado de fingir que no escuchaba, sus conversaciones muriendo mientras observaban a esta elegante mujer cuestionar a sus anfitriones. La ropa que llevaba mientras reparaba mi coche esta tarde, continuó Isabel, su voz adquiriendo una nueva cualidad que no había oído antes, una autoridad tranquila que exigía atención. La ropa que se ensució porque pasó 2 horas ayudando a un extraño en la autopista. Ignacio se aclaró la garganta, sus instintos de hombre de negocios luchando contra un pánico creciente. Señora Serrano, tiene que entender. Mantenemos ciertas normas. ¿Normas? Isabel repitió la palabra como si estuviera examinando algo desagradable. ¿Qué le dijeron exactamente a Arturo sobre su apariencia? El silencio se alargó dolorosamente. Sofía se acercó a mí, su rostro sonrojado de vergüenza por el comportamiento de su familia política, siendo expuesto ante esta impresionante extraña. Nada inapropiado, logró decir Beatriz, aunque su voz había perdido su veneno anterior. Simplemente sugerimos que quizás se sentiría más cómodo. ¿Qué le dijeron? La voz de Isabel cortó la excusa con precisión quirúrgica. Me sentí obligado a hablar. Está bien, Isabel. De verdad, probablemente debería irme de todos modos. No. Se volvió hacia mí con una mirada que no admitía discusión. No está bien. ¿Qué te dijeron exactamente? Antes de que pudiera responder, la copa de vino de Javier finalmente se deslizó de sus dedos temblorosos, rompiéndose contra el suelo de mármol con un sonido como de promesas rotas. El vino tinto se extendió por la piedra blanca como la sangre. Dijeron que no podía sentarme a la mesa con seres humanos, dije en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación. Varios invitados jadearon audiblemente. La expresión de Isabel no cambió, pero algo se movió en su postura, un enderezamiento que la hizo parecer de repente más alta, más formidable. Ya veo. Su voz tenía el frío de las mañanas de invierno. Y así es como tratan a alguien que pasó su tarde ayudando a otros. Esta es su definición de comportamiento apropiado. Señora Serrano, por favor, entienda, comenzó Ignacio desesperadamente. Oh, entiendo perfectamente. Isabel se movió para pararse a mi lado, su presencia como una armadura contra su crueldad. Entiendo que Arturo sacrificó su tarde para ayudar a un extraño, llegó tarde a su fiesta por su amabilidad, y le dijeron que no era apto para sentarse con seres humanos. El rostro de Beatriz se había vuelto blanco como la tiza. No queríamos decir. Quisieron decir exactamente lo que dijeron. El tono de Isabel podría haber cortado diamantes. Ahora, déjenme ser igualmente clara sobre lo que quiero decir yo.
Miró alrededor de la habitación, asegurándose de que cada invitado pudiera oír sus palabras. O Arturo se sienta en esta mesa con el respeto y la dignidad que merece, o salgo por esa puerta inmediatamente. El silencio que siguió fue absoluto. 20 pares de ojos observaron a la mujer más elegante de la habitación dar un ultimátum a sus anfitriones. La boca de Ignacio se abrió y cerró como un pez boqueando por aire. No lo entiende, susurró Javier. Nuestra reputación, nuestra posición en la comunidad, ¿su posición? La risa de Isabel no tenía calidez. Su posición se determina por cómo tratan a la gente cuando creen que nadie importante está mirando. Y yo he estado mirando. Se volvió para dirigirse a la sala. He visto más carácter en el dedo meñique de este hombre que en toda esta casa junta. Cualquiera que no esté de acuerdo es bienvenido a irse con los anfitriones. Ni un solo invitado se movió hacia la puerta. Sofía se adelantó, con lágrimas en los ojos. Señora Serrano, lo siento mucho. No es así como nosotros, como yo quería que fuera esta noche. La disculpa debería venir de la familia de tu marido, querida. El tono de Isabel se suavizó solo para Sofía. Tú no eres responsable de sus elecciones. Ignacio y Beatriz intercambiaron miradas desesperadas. Su celebración de cumpleaños se había convertido en un tribunal moral, con su invitada más importante sirviendo como juez y jurado. Por supuesto que Arturo es bienvenido a nuestra mesa, dijo finalmente Ignacio, su voz hueca por la derrota. Solo estábamos preocupados por su comodidad. ¡Qué considerados! El sarcasmo de Isabel podría haber congelado el vino. Entonces, procedamos a la cena, ¿les parece? Arturo, ¿me harías el honor de sentarte a mi lado? La miré, a esta mujer que había aparecido como una respuesta a una oración, transformando la humillación en vindicación con nada más que autoridad moral y una dignidad inquebrantable. Sería un honor, dije. Parte elf. 20 minutos después, estábamos sentados alrededor de la mesa de comedor de caoba de la familia del Monte, una incómoda asamblea de civilidad forzada y tensión subyacente. Isabel se había posicionado donde podía observar a todos, mientras que yo me encontraba en lo que claramente era el asiento de honor, una posición que nunca esperé ocupar en esta casa. El servicio de la cena procedió con una cortesía dolorosa. Beatriz cortó el asado de cumpleaños con precisión quirúrgica, sus movimientos bruscos y controlados. Javier sirvió vino con manos que todavía temblaban ligeramente, mientras Sofía intentaba una conversación normal sobre el tiempo y los eventos locales. Ignacio, mientras tanto, parecía no poder dejar de hablar. Estamos muy contentos de que pudiera unirse a nosotros esta noche, señora Serrano, dijo por tercera vez, cortando su carne con un vigor innecesario. Su reputación en la comunidad inversora la precede, por supuesto. ¿Ah, sí? Isabel levantó una ceja. Oh, absolutamente. Cuando oímos que estaba considerando nuestra propuesta, bueno, la voz de Ignacio se apagó al darse cuenta de lo que había dicho. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada tenedor dejó de moverse. Cada copa se detuvo a medio camino de los labios. El rostro de Ignacio se puso del color del vino derramado que manchaba el suelo del vestíbulo. ¿Su propuesta? El tono de Isabel permaneció perfectamente neutral, pero capté la aguda inteligencia detrás de su pregunta. Bueno, quiero decir. Ignacio intentó controlar los daños, pero las palabras salieron más rápido de lo que pudo controlarlas. La oportunidad de expansión para Construcciones del Monte, el proyecto de desarrollo comercial que presentamos a su firma el mes pasado. La comprensión me golpeó como un golpe físico. Isabel no era solo una mujer elegante que casualmente estaba en su fiesta. Era su potencial inversora, la persona que podía hacer o deshacer el negocio de Ignacio, la mujer cuya aprobación necesitaban desesperadamente. Y acababan de pasar la velada tratando como basura al hombre que la había ayudado. Ya veo. Isabel dejó su tenedor con un cuidado deliberado. Sí, evalúo oportunidades de inversión a través de mi firma de capital de riesgo, aunque debo decir que esta noche ha sido bastante educativa. La copa de vino de Javier se detuvo por completo. Educativa, ciertamente. Verá, mis decisiones de inversión no se basan únicamente en proyecciones financieras y análisis de mercado. La voz de Isabel tenía la autoridad de alguien acostumbrado a salas de juntas y decisiones millonarias. El carácter importa. La integridad importa. Cómo la gente trata a los demás,
cuando creen que nadie importante está mirando. Eso importa enormemente. El rostro de Ignacio había pasado del rojo al gris. Señora Serrano, si ha habido algún malentendido, no ha habido ningún malentendido en absoluto. La sonrisa de Isabel podría haber congelado el fuego, entiendo perfectamente. Necesitaban mi inversión, me invitaron a su fiesta, y luego pasaron la velada demostrando exactamente el tipo de personas que son. Beatriz finalmente encontró su voz. Simplemente, estábamos manteniendo unas normas apropiadas. ¿Normas? La risa de Isabel no tenía calidez. Le dijeron a un hombre que había pasado su tarde ayudando a un extraño que no era apto para sentarse con seres humanos. ¿Esa es su norma? Sentí que la habitación daba vueltas a medida que el alcance total de la situación se hacía evidente. Estas personas que me habían humillado, que habían intentado excluirme de su reunión, dependían de la buena voluntad de la mujer a la que había ayudado en la autopista. La justicia cósmica de todo ello era casi demasiado perfecta para creerla. La ironía es bastante notable, ¿no creen? Continuó Isabel, su mirada moviéndose alrededor de la mesa. El hombre que consideraron indigno de su compañía, es la misma persona que pasó 2 horas reparando mi coche esta tarde. Sin él, no habría llegado aquí en absoluto. El cuchillo de Ignacio resonó contra su plato. No lo sabíamos. Exactamente. No lo sabían. Juzgaron a Arturo por su apariencia, su profesión, su estatus social. Nunca se molestaron en considerar su carácter, su amabilidad, su competencia. Isabel tomó un sorbo de vino, sus movimientos deliberados y controlados. En mi experiencia, esos son indicadores mucho mejores del valor de una persona que el precio de su ropa. Sofía tenía lágrimas en los ojos. Señora Serrano, mi padre es un buen hombre, el mejor hombre que conozco. Puedo verlo, querida. El tono de Isabel se suavizó solo para Sofía. Es bastante obvio para cualquiera con ojos para ver. La pregunta es si la familia de tu marido puede verlo. La tarta de cumpleaños permanecía intacta en su soporte de cristal. 3 pisos de perfección, que nadie parecía interesado en celebrar. Alrededor de la mesa, los otros invitados mantenían un cuidadoso silencio, testigos involuntarios de un ajuste de cuentas que no habían esperado. Parte 12. Quiero que entiendan algo, dijo Isabel, dirigiéndose directamente a la familia del Monte. Arturo Vega se detuvo en una autopista concurrida para ayudar a una completa extraña. Trabajó durante 2 horas bajo el calor, se ensució, usó sus propias herramientas y piezas, y se negó a aceptar ningún pago. Se retrasó para su reunión por priorizar la ayuda a alguien necesitado. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación, y su respuesta fue humillarlo por la misma amabilidad que me trajo aquí a salvo. La voz de Isabel tenía el peso de una autoridad moral absoluta. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter. Y el carácter, como mencioné, es crucial para mis decisiones de inversión. Las manos de Ignacio temblaban ahora. Señora Serrano, por favor. Si pudiera encontrar en su corazón reconsiderar, estoy considerando muchas cosas en este momento, replicó Isabel, su tono sugiriendo que las consideraciones no eran favorables. Isabel dejó su servilleta con la precisión deliberada de alguien acostumbrado a tomar decisiones que cambian vidas. El comedor quedó en silencio, excepto por el suave tic-tac del reloj de pie en la esquina, contando los momentos hasta el veredicto. He tomado mi decisión sobre la inversión en construcciones del Monte, anunció. El rostro de Ignacio se puso del color de la ceniza. Señora Serrano, por favor, si pudiera dejarme terminar. En mis 30 años de inversión de capital de riesgo, la voz de Isabel tenía la autoridad de las salas de juntas y las decisiones millonarias. He aprendido que los números solo cuentan una parte de la historia. El factor más importante en cualquier asociación comercial es el carácter. Miró alrededor de la mesa, su mirada posándose en cada miembro de la familia del Monte por turno. El carácter se revela en cómo las personas tratan a los demás cuando creen que nadie importante está mirando. El carácter determina si una relación comercial prosperará o simplemente sobrevivirá hasta el primer desafío real. La copa de vino de Javier permanecía olvidada en su mano temblorosa. El carácter. Exactamente. Verán, no solo invierto en planes de negocio o proyecciones de mercado. Invierto en personas. Y las personas que elijo respaldar deben demostrar una decencia humana básica, integridad y respeto por los demás.
El tono de Isabel se mantuvo profesional, pero había acero bajo sus palabras. Esas cualidades no son negociables. Beatriz se inclinó hacia adelante desesperadamente. Señora Serrano, seguramente entiende que mantenemos ciertas normas. ¿Normas? La sonrisa de Isabel podría haber cortado el cristal. Sí. Hablemos de normas. Esta tarde, cuando mi coche se averió en la autopista, me ayudó un hombre que pasó 2 horas de su propio tiempo, usó sus propias herramientas y piezas, y rechazó cualquier pago por su ayuda. Ese hombre demostró el tipo de carácter que valoro en los socios comerciales. Las manos de Ignacio temblaban mientras alcanzaba su vaso de agua. No teníamos forma de saberlo. Ese es precisamente el punto. No tenían forma de saber la conexión de Arturo conmigo, así que revelaron su verdadero yo. Le dijeron a un hombre que había sacrificado su tarde para ayudar a un extraño que no era apto para sentarse con seres humanos. La voz de Isabel se mantuvo tranquila, pero sus palabras cayeron como martillazos. Demostraron exactamente el tipo de carácter que no puedo apoyar. La sala se sentía como un tribunal esperando el veredicto. Los otros invitados habían dejado de fingir que comían, su atención fija en esta elegante mujer que dictaba sentencia con precisión quirúrgica. Requiero socios comerciales que entiendan que el éxito depende de más que los márgenes de beneficio y la cuota de mercado. Depende de tratar a las personas con dignidad, independientemente de su apariencia, profesión o estatus social. La mirada de Isabel se posó brevemente en mí, el reconocimiento y el respeto claros en su expresión. Arturo Vega encarna esos valores. Ustedes no. La voz de Sofía salió como apenas un susurro. ¿Qué significa esto? Significa, dijo Isabel claramente, que no invertiré en construcciones del monte. No puedo, en buena conciencia, apoyar un negocio dirigido por personas que carecen de decencia humana básica. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Ignacio había pasado de la ceniza a la tiza, la realidad de la ruina financiera, asentándose como un peso físico. La fachada perfectamente compuesta de Beatriz se resquebrajó, revelando un pánico genuino bajo el barniz social. Por favor, reconsidere, logró decir Ignacio. Nuestros planes de expansión, los empleos que crearemos, el desarrollo comunitario, tendrán que encontrar financiación en otro lugar. El tono de Isabel no admitía discusión. He visto suficiente esta noche para saber que cualquier relación comercial entre nosotros sería fundamentalmente incompatible con mis valores. Javier dejó su copa de vino con manos temblorosas, pero no sabíamos de su conexión con él. Y por eso mismo esta decisión es fácil. La sonrisa de Isabel no tenía calidez. Trataron mal a Arturo porque pensaron que no importaba, porque creyeron que no habría consecuencias por la crueldad. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter y su juicio. Sentí que algo se movía dentro de mi pecho, una ligereza que no había experimentado desde que Marta falleció. No exactamente triunfo, pero la profunda satisfacción de ver que se hacía justicia. Estas personas que habían intentado humillarme, que me habían considerado indigno de un respeto básico, se enfrentaban a las consecuencias de su propio comportamiento. El carácter no es algo que se pueda encender y apagar según quien esté mirando, continuó Isabel. Es quien eres cuando crees que no importa. Y esta noche, me han mostrado exactamente quiénes son. El imperio empresarial de Ignacio, construido sobre contratos y conexiones dependientes de la inversión y la buena voluntad, se desmoronó en ese elegante comedor con la eficiencia de una demolición controlada. 3 décadas de ascenso social y acumulación de riqueza deshechas por 15 minutos de carácter revelado. Espero, dijo Isabel, levantándose con una gracia natural, que esta experiencia les enseñe algo valioso sobre cómo tratar a otros seres humanos. Aunque sospecho que la lección será cara. La tarta de cumpleaños permanecía intacta en su soporte de cristal. 3 pisos de celebración, que nadie tenía apetito de disfrutar. Parte 13. De pie en el vestíbulo 10 minutos después, recuperé mi chaqueta del armario mientras Isabel recogía su bolso. La casa de los Del Monte se sentía ahora como la escena de un crimen. Superficies hermosas que ocultaban los restos de un carácter expuesto y sueños derrumbados. Sofía apareció a mi lado, sus ojos rojos de llorar. Papá, lo siento mucho. Nunca quise. Lo sé, cariño. La atraje en un suave abrazo. Nada de esto es culpa tuya.
Estás atrapada en medio de algo que no creaste. ¿Qué se supone que haga ahora? Sé tú misma. Es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Le besé la frente. Eres mejor que esto, Sofía. No dejes que su amargura cambie quién eres. Isabel esperaba pacientemente junto a la puerta, su presencia un ancla de calma en la tormenta emocional. Cuando terminé de hablar con Sofía, se adelantó con una gracia natural. Isabel, dije, sorprendiéndome a mí mismo con mi audacia. ¿Le gustaría ir a cenar? Conozco un sitio aquí cerca que sirve buena comida sin requerir un fondo fiduciario. Su sonrisa fue la primera calidez genuina que había visto en toda la noche. Me encantaría. Dejamos atrás la casa de los del monte, saliendo al aire fresco de la noche de mayo, que se sentía como la libertad después de horas de asfixia social. Mi Toyota estaba aparcado entre dos coches de lujo como un recordatorio de que la autenticidad existía entre el artificio. ¿En tu coche o en el mío?, preguntó Isabel, la diversión bailando en sus ojos. El mío es probablemente más fiable, dije, pensando en la reparación del alternador que había iniciado toda esta aventura. Durante el corto trayecto hasta el asador de Pepe, un lugar local donde la comida era excelente y la pretensión inexistente, hablamos de todo excepto del drama de la noche. El tiempo. El tráfico de Madrid. La forma en que la primavera se veía diferente cuando habías vivido lo suficiente como para apreciar las estaciones. El asador nos recibió con una iluminación cálida y el zumbido confortable de una conversación genuina. Nos acomodamos en un reservado de esquina, donde los asientos de vinilo rojo estaban desgastados por décadas de comidas honestas y relaciones reales. Vaya día, dijo Isabel después de que hubiéramos pedido. Es una forma de decirlo. Alcancé mi vaso de agua, todavía procesando la transformación de la noche. Me desperté esta mañana temiendo una fiesta de cumpleaños. Ahora estoy cenando con alguien que ha cambiado completamente mi perspectiva sobre todo. El universo tiene sentido del humor, ¿no crees? Se reclinó en el asiento. He pasado 30 años evaluando a personas para asociaciones comerciales. Normalmente lleva meses de investigación, verificación de antecedentes, análisis financiero. Hoy he aprendido todo lo que necesitaba saber en 2 horas en una autopista. Nuestros platos llegaron. Chuletones y verduras sencillas, el tipo de comida que satisfacía sin necesidad de impresionar. Comimos lentamente, la conversación fluyendo con la facilidad de las personas que han descubierto una compatibilidad inesperada. ¿Puedo preguntarte algo?, dije, cortando mi chuletón. ¿Por qué el carácter importa tanto en tus decisiones de negocio? Isabel consideró la pregunta mientras masticaba pensativamente. Porque todo lo demás se puede enseñar o contratar. Conocimiento del mercado, habilidades financieras, experiencia operativa, puedes traer consultores para eso. Pero el carácter, la integridad, la forma en que alguien trata a los demás cuando cree que no importa, sacudió la cabeza. Eso es lo que la gente es de verdad. Y he aprendido que el mal carácter, con el tiempo, destruye todo lo demás. La familia del Monte aprendió esa lección por las malas esta noche. Sobrevivirán, dijo Isabel sin malicia. Ignacio encontrará otros inversores, aunque probablemente no en términos tan favorables como los míos. Beatriz adaptará su estatus social para que coincida con sus circunstancias reducidas. Javier conservará su trabajo, y quizás aprenda algo sobre elegir bando. ¿Y Sofía? Sofía estará bien. Tiene algo que le falta a la familia de su marido, una amabilidad genuina. Eso la ayudará a superar lo que venga. Hablamos durante casi 2 horas, cubriendo todo, desde la filosofía empresarial hasta la historia familiar, y los pequeños placeres que hacían que la vida valiera la pena. Isabel había crecido en circunstancias modestas, construido su éxito a través de un juicio cuidadoso y un trabajo duro. Había estado casada durante 35 años con un hombre que murió de cáncer, dejándola rica pero sola de maneras que el dinero no podía solucionar. Los amigos se vuelven más preciosos a medida que envejecemos, dijo mientras terminábamos nuestro café. Amigos de verdad, gente que ve quién eres realmente y te quiere de todos modos. Me gustaría ser ese tipo de amigo, dije. Ya lo eres. Caminando hacia nuestros coches en el aparcamiento del restaurante, sentí algo que no había experimentado desde que Marta murió. Un optimismo genuino sobre el futuro. No por la vindicación de la noche,
aunque la justicia se sentía bien después de años de ser juzgado por los criterios equivocados, sino porque había encontrado a alguien que valoraba las mismas cosas que yo. Arturo, dijo Isabel, deteniéndose junto a su Mercedes, quiero que tengas mi número de teléfono personal. No el de la oficina, mi número real. Llámame cuando quieras hablar con alguien que aprecia el buen carácter por encima de las buenas apariencias. Programé su número en mi teléfono, justo debajo de la información de contacto de Sofía. Te das cuenta de que vas a tener noticias mías regularmente. Cuento con ello. Conduciendo a casa por las tranquilas calles de Madrid, reflexioné sobre el increíble viaje del día, desde la asistencia en carretera hasta la vindicación moral y la amistad genuina. A Marta le habría encantado Isabel, dos mujeres que entendían que la amabilidad importaba más que el estatus, que ayudar a los demás era su propia recompensa. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. El número de Isabel apareció en la pantalla. Gracias por recordarme que la gente buena todavía existe, deseando nuestra amistad. Gracias a ti por ver algo que valía la pena defender. Conduce con cuidado, escribí de vuelta. El apartamento me esperaba, pequeño y modesto, y exactamente lo que necesitaba. Pero ya no se sentía vacío. Mañana traería nuevas posibilidades. Un café con una amiga que valoraba el carácter. Conversaciones con alguien que entendía que la dignidad no se podía comprar. A veces, la justicia llega vistiendo una chaqueta elegante y conduciendo un Mercedes, armada solo con autoridad moral y el poder de reconocer el auténtico valor humano.